mejillas son amarillas, verdes rosadas, qué hojas tan lindas, querida niña. ¿Quieres que te haga un nido de aquellas hojas? A mi selva penetrar del sol los rayos, mariposas azules pasan volando sobre sus alas, llevan siempre el rocío de la mañana. Por angostos caminos de tierra y hojas, pasan negras hormigas, unas tras otras, para sus casas. Llevan verdes hojitas en sus espaldas. Monarcas en sus palacios con diamantes adornan sus lindos cuadros. Niña se libre, busca siempre la choza del más humilde. Homenaje al poeta antioqueño Epifanio Mejía Quijano. Escuchábamos al dueto Remembranzas cantando Las hojas de mi selva, precisamente porque esa letra tan hermosa la escribió nuestro poeta Epifanio Mejía. Las hojas de mi selva son amarillas y verdes y rosadas. ¡Qué hojas tan lindas! Querida esposa, ¿quieres que te haga un lecho de aquellas hojas? De bejucos y musgos y batatillas, formaremos la cuna de nuestra Emilia, cunita humilde, remecida a dos manos al aire libre. El poeta escribió este poema para su esposa. Siempre la cantan diciendo querida niña, como si la palabra esposa no bastara para ser tan diciente. Querida esposa, ¿quieres que te haga un lecho de aquellas hojas? Epifanio Mejía. Tenemos en la mano un libro publicado por la Cámara de Comercio de Medellín en el año 2000. Vamos a hacer este programa especialmente porque es el año 2013. Y en el año de 1913, hace 100 años, por junio, el alma del poeta José Epifanio Mejía Quijano voló al cielo, a las estrellas. Estamos conmemorando al leer esta poesía y estamos celebrando uno de nuestros poetas máximos de Antioquia, por su sencillez, por esos versos que se nos quedaron en el alma. Pichón de águila que nace sobre el pico de una peña, siempre le gustan las cumbres donde los vientos refrescan. Comenzaremos a leer algunos apartes de una biografía posible de Humberto Barrera Orrego, quien hace la compilación de este libro. Un martes lluvioso de abril, el presbítero Julián Palacio, cura párroco de Yarumal, administró el agua sacramental al primogénito de Ramón Mejía y Luisa Quijano.
de un día de nacido y le dio el nombre de José Epifanio. Había visto la luz en una casona del marco de la plaza que, andando el tiempo, daría lugar a la casa cural. Aún no se extinguía el tiempo, no se extinguía el trueno de Ayacucho, y los poetas románticos, ebrios de marsellesas tardías, mojaban su pluma en tintas de color local. El niño dio sus primeros pasos en el Cauce, la parcela paterna que mira a Yarumal desde una de las amarillas vueltas del camino a Medellín, y que debe su nombre, ojo, la palabra Cauce, a un árbol de madera dura que a su hora arde en flores de oro. Al final de la jornada, junto al círculo mágico del fogón, la madre, infatigable y omnipresente, luego de ayudarle a trazar sobre el rostro y el pecho la señal de la cruz y a conversar con su ángel de la guarda, hacía desfilar ante los ojos azul borraja del niño, profetas rupestres, los ojos azul borraja, y nos devolvemos a ese círculo mágico del fogón, a volver a pensar cuando la madre en las noches o el padre o los tíos contaban historias alrededor del círculo mágico del fogón. O sea que nuestro poeta tenía ojos azul borraja. Bueno, y la madre le contaba de pastores vencedores de gigantes y heroínas cargadas de turquesas y ungüentos de nardo, sacados todos de entre las páginas de la historia sagrada. Paréntesis, recordemos ese libro con el cual todos los niños de los años 50 y más tarde y antes de los 50 estudiaban la historia sagrada y se nos quedaba cada laminita en el corazón, porque las láminas eran el encantamiento de todos los libros para nosotros los niños de ese entonces, y esperamos seguir siendo niños en el alma para siempre. Y continúa nuestro compilador don Humberto Barrera. Muy pronto fue separado de las faldas maternas para que acompañara a don Ramón en las faenas del campo y así darle temple de ánimo. Un amanecer de verano, el pequeño quedó deshecho de estupor cuando la bruma, arrastrándose por las praderas consteladas de diente de león en flor, praderas consteladas de diente de león en flor. Este señor escribe muy bonito, el profesor Humberto Barrera. Convertía a las reses en rebaño zodiacal pastando sobre un cielo nuboso. Aún antes de que le despuntara el uso de razón, se enamoró sin remedio del cauce que pastoreaba la claridad del arroyuelo. Tenemos un árbol que se parece al Guayacán porque a su orar de en flores de oro, y tenemos un río que va a marcar la vida de nuestro poeta. La claridad del arroyuelo, y entre cuyo abrazo de savia se sentía tan a gusto como en un reino secreto. Encapuchado en una piel de res, sin oír apenas el repiqueteo de la lluvia sobre las hojas, pensaba en que ya era hora de soltar la paloma del arca para ver si habían bajado las aguas. O, plomada en mano, en plan de maestro albañil, observaba desde lo alto de la Torre de Babel las cuadrillas de minúsculos operarios cargados de materiales de construcción para darle fin a la obra nunca antes vista. Tenemos al poeta en la infancia con toda la ensoñación en el campo. Y dice don Humberto, otras veces, cuando estaba florecido, el árbol, el cauce, era también el árbol de la ciencia, del bien y del mal, o la zarza ardiente, o tal vez la escala en llamas de Jacob.
A veces el cauce era simplemente una atalaya en la tarde somnolienta de zumbidos desde donde podía apreciarse el cobertizo de la cocina fumando a hurtadillas por la juntura de las tejas o una rama pesada de duraznos, biches, asomando por encima de una tapia. Suspendido en la cofa del bajel, entre la polifonía de ranas y la uña de plata de la luna, Simbad, nuestro poeta, oteaba horizontes remachados de luceros hasta que don Ramón lo llamaba por tercera vez para que bajara a acostarse como todo buen cristiano, o mañana mismo vería a ese bendito cauce convertido en una pila de leña. No fue tarea fácil tener que ir a la escuela, a complicarse la vida, aprendiendo cosas sin oficio ni beneficio. Le dolían la expresión severa de la maestra, las burlas picantes de los muchachos del pueblo, el árido catecismo del padre Gaspar Astete. Y le dolían sobre todo la lejanía del hocico de la yegua, de la sazón de la comida de la madre, de la sombra amiga de el cauce. La mente se le iba detrás de un borrón de golondrinas que atravesara la geometría enrejada de la ventana. Y entonces lo sorprendía un golpe de palmeta en la espalda o tenía que llenar planas y planas de palotes y bolas y, meses después, de máximas edificantes. En aquellos duros bancos aprendió a dibujar el alfabeto. Aprendió las 4 operaciones fundamentales de la aritmética y las 4 postrimerías del hombre. Hasta que un buen día, doña Nicolasa Restrepo consideró oportuno anunciar que se había agotado el caudal de su ciencia. El día que volvió a El Cauce, el perro de nombre Militar, que lo adoraba, se lo quería comer de la dicha. Y doña Luisa no acababa de creer que aquel adolescente, al que se le sombreaba la voz y el bozo, fuera el mismo niño que había pasado con los suyos las últimas vacaciones escolares. El muchacho bajó al remanso del Nechí, suntuoso como una seda oriental, bajo un dosel de 7 cueros, ¡ay, los 7 cueros! Bajo un dosel de 7 cueros, cuajados de flores lilas y granates. Ese es mi arbolito de la infancia. Y estaba a punto de zambullirse cuando un sobresalto cohibió su desnudez de miel y cebada. Se había figurado que unos ojos garzos lo escrutaban entre 2 aguas y tremolaba muy cerca una cabellera de musgos y lamas, y esperó sin parpadear, tiritando de curiosidad, y lo pensó 2 veces antes de meterse en el charco. Ya le van a comenzar las fantasías. Por aquel entonces, el doctor Juan Esteban Zamarra, un abogado de piel morena nativo de Santa Fe de Antioquia, cuya diáfana inteligencia suscitaría metáforas hechas de carbón y diamante, fundó un colegio en Yarumal. Pero las sudorosas faenas que compartía Epifanio con su padre, don Ramón, y las raíces cada vez más fuertes que lo ataban a El Cauce, lo hacían un prisionero feliz de los 4 linderos de la finca, y amaba al árbol heráldico con amor de amante. Cuando todas las mañanas se arrima a la banqueta al redondo flanco de la vaca olorosa a tomillo que parece ocultarnos un secreto, y cuando todas las noches se mascullan las mismas plegarias antes de soplar el humoso candil, es como si no hubiera ni mañana ni ayer. Pero la familia crecía gradualmente en estatura y número, y lo que antaño fuera suficiente era ahora escaso. Igual que en los cuentos de hadas, don Ramón reunió a sus hijos mayores una noche después de la cena y dio a conocer su voluntad. Los reunió para decirles: Epifanio y Ercilia
el primogénito y la mayor de las niñas, Epifanio, José Epifanio y Ercilia, debían viajar, trasladarse a la casa del tío Fortis Mejía en la bella villa de la Candelaria, en la ciudad de Medellín. Serían 2 bocas menos y algunas monedas más para ayudar a sostener a sus 5 hermanos. Epifanio nada dijo, pero fue como si le arrancaran el alma a pedazos con un garfio de carnicero. A medianoche abandonó la cama de clavos ardientes, buscó a tientas el cauce, apoyó el brazo en el árbol y la frente en el brazo, y le dio rienda suelta al nudo que le amarraba la respiración. Por aquellas calendas Medellín era un mero villorrio con 5 o 6 templos, unas cuantas casas de 2 pisos y unos altivos habitantes vestidos a la penúltima moda de París que se atrevían a sortear las recuas de bueyes y mulas echados en las calles empedradas del comercio, arremolinadas de un polvillo rojizo que se colaba en la garganta o anegadas de una colada bermeja, según el humor del cielo, pero a los 2 hermanos debió parecerles una intimidante Babilonia, sobre todo a Ercilia, tan niña, que había empacado sus muñecas de trapo en el equipaje. Fue un alivio poder darse un baño después de una eternidad de caminos desfondados y de incómodas posadas camineras. Pero el Peñol de Entre Ríos había valido la pena. Se vinieron por otro camino, no era Matasanos, era por Entre Ríos que venían, y entonces llegaban hasta San Cristóbal. Después, en la tienda de Fortis Mejía, un ir y venir de reconocimientos, abrazos, preguntas por la salud de la familia, cartas, traídos y cátame a Ercilia y a Epifanio instalados en la bella villa. El muchacho tuvo que familiarizarse con precios, medidas, facturas, con el trabajo lejos del sol, con los duros botines que quemaban los pies ampollados, con las viejas que estregaban y regateaban el género blanco. Telas engomadas, varas de medir, porcelanas de alto precio, empacadas entre viruta de madera de ultramar. Por suerte, Fortis tenía algunos libros. El genio del cristianismo, los 7 infantes de Lara, el ingenioso Hidalgo, para distraer las horas muertas que eran las más del año. Campanas, abuelo, llamando a misa en la vecina iglesia de la Candelaria. Revuelo de palomas alarmadas o hambrientas. Poco a poco, detrás del mostrador, donde aprovechaba para quitarse los botines cada vez que podía, o en un taburete recostado contra la fachada de la tienda cuando no había clientes que atender. El dependiente, nuestro poeta, apareció con una pluma entre los dientes, contando sílabas en los dedos y llenando pliegos de papel de versos y tachaduras. En un libro muy manoseado e incompleto, ilustrado con preciosas planchas, se topó con la peripecia amorosa de Leandro y Ero. Espumosas turbulencias colmaron la tienda, empapando batistas y zarazas. Escoró el arca a babor con gran alboroto de la mujer de Noé y de los animales de pelo y pluma. El cadáver del desdichado amante griego fue arrastrado aguas abajo, mientras la compradora se quedaba boquiabierta con el encaje en la mano sin saber qué hacer. Esconder un versificador en una villa gris, ávida de novedades, no es cosa fácil. De modo que Epifanio no tardó en ser el invitado de honor en tertulias nocturnas alrededor de damajuanas de aguardiente
y en visitas vespertinas de chocolate, bizcochuelos y señoras que querían una estrofa de recuerdo para sus álbumes con flores marchitas guardadas entre las páginas. Sus poemas rudimentarios fueron acogidos con gusto en un clima de poetas enlutados que se engolosinaban en lagrimear endechas sobre lápidas verdosas sombreadas por cipreses de mal agüero. Epifanio no fue ajeno al uso y escribió varias composiciones cargando las tintas en lo tenebroso, unas veces para calentar la mano y otras para aliviar su melancolía. Las mirlas por la mañana, su alegre canto al rayar el día. Cantan alegre los ruiseñores, cantan alegre los ruiseñores y se despierta la amada mía. Las mirlas por la mañana, su alegre canto al rayar el día. Cantan alegre los ruiseñores, cantan alegre los ruiseñores y se despierta la amada mía. Hay quien pudiera rondar tu alcoba, en donde creo que estás dormida. Hay quien pudiera robarte un beso. Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Recuerdo a cada momento y sufro a solas con mis dolores. Yo no te aparto del pensamiento, yo no te aparto del pensamiento, tú eres la reina de mis amores. Hay quien pudiera rondar tu alcoba, en donde creo que estás dormida. Hay quien pudiera robarte un beso. Hay quien pudiera robarte un beso sin despertarte, mujer querida. Bueno escuchar las mirlas, esas voces privilegiadas de Eladio Espinosa y Francisco Bedoya, mientras le hacemos aquí un homenaje sencillo al poeta Epifanio Mejía, nacido en el año de 1838 en Yarumal, en una casa que luego fue la Casa Cural, viviendo en su finca El Cauce, el nombre de un árbol, como si fuera un guayacán, y luego en la bella villa, pensamos que está por el 48, 1848, 1850, 1860, en ese Medellín de principios de mediados del siglo XIX. Y continuamos leyendo la biografía posible, como él la titula, escrita por el profesor Humberto Barrera en este libro, Epifanio Mejía, publicado en el año 2000, en su homenaje, publicado por la Cámara de Comercio de Medellín. Aquí, en la página 16. Va a pasar algo muy doloroso. Tenemos a Epifanio, al muchacho, nos lo imaginamos muy jovencito, en aquellas tertulias deliciosas de Medellín, donde en el álbum de cada dama se quería guardar una flor y un poema. Y escrito por muy buen poeta, él tiene cantidad de poemas para los álbumes de las señoras de la Bella Villa. Y continúa don Humberto Barrera.
hasta que conoció el tarascazo del dolor en carne propia. A mediados de febrero, un mensajero dejó sobre el mostrador una carta que lo urgía a visitar a don Ramón en Sopetrán, a donde se había trasladado buscando aires cálidos para una dolencia que creyó pasajera. Fortis, el hermano, se encargó del lado práctico del asunto. Cerró la tienda, hizo aparejar las mulas, cruzó con Epifanio las cumbres algodonosas barridas por vientos glaciales. La casona de Bárbara Villa, abierta a los 4 rumbos del viento, anidaba como una paloma blanca entre flamboyanes y tamarindos. Derrotado por la enfermedad, el padre era un puro hueso entre el pellejo traslúcido, una alegoría de camposanto toscano. Hijo querido, cuida de mi familia, y su postrer sudor humedeció la camisa y la mejilla de Epifanio. Era noche cerrada. Al día siguiente recibiría sepultura eclesiástica en tierra ajena. 3 versos de Epifanio. Árbol bendito, do creció mi vida, me ha faltado tu sombra tan querida, y ya no puedo recostarme en ti. Escribió el poeta poco después con el alma en tinieblas. No era raro verlo por las vegas del río Medellín. Ese río Medellín, ese río Porce, seguro por aquí, por esta biografía, el río iba surcado de sembrados y de árboles, por las vegas del río Medellín, suspirando y hojeando libros de versos. Una tarde de octubre, sentado a la vera de las aguas diáfanas, oyó un alboroto de voces femeninas. El falderillo de una joven había caído al río. Corrió, mecánicamente metió el pie entre la alfombra de plantas acuáticas que fingían prolongar la orilla y sacó una chorreante masa de pelos y aullidos. Doña Chinca Navarro y su hija se derritieron en expresiones de gratitud, cuando la joven, alcanzándole su chal para que se secara, lo miró con sus ojos tristes de novilla. Sintió Epifanio que se lo tragaba la tierra y supo que ya no tendría sosiego hasta el día en que ambos despertaran recostados sobre una misma almohada y él pudiera mirarse en aquellos ojos. Aquel fue su primer encuentro con Anita Ochoa. Un año después, un sábado de mediados de octubre, Ñoñato y Mimona eran sus nombres secretos de enamorados. Ñoñato y Mimona contraerían matrimonio en el templo de Santa Gertrude de Envigado, radiante de luces y cintas de follaje de naranjo. Pero antes habrían de ocurrir muchas cosas. Una de ellas, la ocupación de Yarumal por las fuerzas del general José Antonio Plaza, con los abusos y ultrajes que acarrea la fuerza. Mientras los invasores fumaban, desplumaban gallinas, bebían un mal destilado y vociferaban chistes burdos bajo las vigas del templo, la población civil. Allí estaba la madre de Epifanio y muchos parientes y amigos suyos. Vivía una Navidad de zozobras, sin villancicos, sin aguinaldos, con los fogones llenos de cenizas frías. Los atropellos llegaron a su fin cuando las gentes de armas del general Pedro Justo Berrío cayeron por sorpresa sobre los intrusos el primer sábado de enero a mediodía. Una simple escaramuza de media hora de duración, aunque Epifanio, desde Medellín, se esforzara por adornarla con arreos de epopeya bíblica, algo así como un nuevo episodio del eterno combate de Hormuz y Arimán. Preocupado por los problemas sociales y políticos de su tiempo, escribió una estrofa burlona cuando el general Tomás Cipriano Mosquera, usurpando el poder legítimo, se dio a ultrajar conventos y desterrar obispos. Cuando estaba ya en el manicomio, dedicó a la deuda externa
un canto tan actual y fresco en su denuncia que no desentonaría en los diarios de mañana. Otros plumíferos poetas, amigos suyos, lo alentaron a que diera a la estampa los dictados de su numen. El Oasis, la revista de Antioquia, el álbum, eran publicaciones de la villa y le dieron espacio al lado de primorosas viñetas alegóricas. Aquí hay esas revistas y esos periódicos del siglo XIX adornados. Se llamaban El Oasis, la revista de Antioquia y el álbum. Muy pronto, sus pajaritas de papel, siguiendo las rutas trazadas por conquistadores y próceres, cruzaron torrentes, remontaron cordilleras, sortearon precipicios para salir de molde en periódicos santafereños, como uno se llama Museo Literario y otro El Bogotano, y en otros tan remotos como el periódico El Aura de Popayán y Ecos del Ruiz de Manizales y El Valle de Cúcuta. Entre tanto prosperaba al lado de su tío como Jacob a la sombra de Labán, aunque sin apelar a los turbios ardides del santo patriarca. Enviaba dinero a doña Luisa, ahorraba para los gastos de su nuevo hogar y había comprado una finquita en compañía de su tío Fortis por los lados de El Cuchillón, cerca de los arrabales de la plazuela de San Francisco. Por los lados de El Cuchillón. Paréntesis, yo había oído hablar de un cuchillón, pero como por Miraflores para arriba, un cuchillón donde estaban las monjitas, las lauritas, las misioneras de la Madre Laura. El Cuchillón. ¿Será que estamos equivocados? Porque aquí por los arrabales de la plazuela de San Francisco. Medellín, 1850-60. Uno de tantos días en que tío y sobrino, con un sol de plomo a cuestas, habían salido a herrar el ganado, los agarró a pedradas una granizada repentina. La fiebre que sobrevino los obligó a guardar cama durante muchos días, pero Fortis no tardó en recuperarse, mientras que Epifanio, sentado a la puerta de la tienda, hacía pensar en Lázaro montando guardia ante la boca del sepulcro. Dolores, una loca que ambulaba entonces por Medellín, totuma en mano, tan linda la palabra totuma en mano, limpiando los caños que corrían por las calles, burda ninfa de fuente, Dolores, burda ninfa de fuente, solía repetir por todos los lados, todos estamos locos, lo que se acudió a Epifanio en lo más hondo de los entresijos. Pero la verdad tan amarga, pero qué verdad tan amarga. Ay, sería la imagen de una mujer junto al agua que la había visto. Por mucho tiempo después salió de la tienda a sombrero quitado y dando brincos, buscando las apacibles arboledas que bordeaban el río, donde exprimió hasta las heces la desventura de su corazón, mientras algunos buenos samaritanos aliviaban los anaqueles de la tienda de su carga de géneros y cachivaches de alto precio. Ay, Dios mío, dejó la tienda sola. Ya le van a comenzar los asomos de la locura, según dicen aquí, dice don Humberto Barrera, la fiebre que le sobrevino después de la granizada tan impresionante que sufrió. Vean pues cómo aquí va a empezar una locura que va a durar más de 30 años, una locura de su media vida. Todos estamos locos, dice la loca, qué verdad tan amarga, dice su boca. No mucho tiempo después, oigan pues, salió de la tienda, como habíamos leído, a sombrero quitado, dando brincos, buscando los árboles que bordeaban el río, mientras que la tienda la dejaron sin nada los ladrones. El médico dictaminó reposo, lejos del bullicio capitalino y nada de leer o escribir hasta altas horas de la noche, de modo que la parejita de Ana Ochoa y Epifanio Mejía y sus 4 niñitas se trasladaron a Yarumal. A medida que se aproximaban a El Cauce,
el poeta verdecía y se abría como un jardín. Con los ojos anegados rescató del desván de la memoria el árbol frutecido de mirlas, la banqueta de la cocina donde se sentaba embelesado bajo las andanadas del Génesis, un sabor de panocha de maíz tierno asada al calor del rescoldo. El general Pedro Justo Berrío, su amigo entrañable, lo nombró notario suplente del circuito de Yarumal, cuyo templo en construcción se diría una réplica reducida del Partenón en ruinas. Allí fueron bautizados otros 5 hijos suyos, 2 por el ya anciano sacerdote que lo había llevado a esa misma pila lustral, pero solo uno, tocayo del poeta, logró sacarle el cuerpo a las trampas de la insalubridad para caer al fin a los 28 años bajo la guadaña de la niveladora. Pero cuando el escribano y el poeta dio en bajar todas las tardes, ojo, aquí sigue la locura, Biblia en mano, al charco de la Nereida, y recordar cada vez más tarde, cada vez más noche, cada vez más amanecer, y no volver temprano, y volver todavía más tarde, y no recordar qué pasaba, comprendió su Anita que había llegado la hora de ponerlo bajo la tutela de la ciencia médica. La frágil cordura de José Epifanio se desmoronaba visiblemente. A veces sin motivo aparente. Le daban ganas de acabar con su mujer y sus hijos. ¡Ay, qué tristeza! Recién fundado el manicomio de Medellín, se contó entre los primeros huéspedes. Pero ante la protesta pública del doctor Juan Clímaco Arbeláez por esta medida, don Sebastián Mejía, el tío del poeta, resolvió devolverlo a Yarumal, a casa de doña Luisa, su madre, donde la mejoría se hizo notar de inmediato. Se pasaba los días escribiendo, corrigiendo, pasando en limpio. La tregua se fue a pique un mediodía en que una sobrina lo sorprendió echándole tierra a puñados a la mazamorra que se disponía a comer. Tardes, cuando el sol se vaya, irme con mi morena hacia la orilla, echar las redes y entre playa y playa, remar juntos los dos en mi barquilla. Y después al surgir la luna llena, mientras ríe la brisa entre las flores, columpiarme abrazado a mi morena. En mi hamaca de pita de colores. A mi casita blanca y dormirme al amor de mi serrana, mientras su mano cariñosa arranca notas a mi guitarra sevillana. Y luego entre la selva y la llanura, la montaña y el río amar mi predio y no volver a la ciudad impura.
Homenaje al poeta José Epifanio Mejía Quijano. Murió en el año de 1913. Estamos en el año 2013, por junio, conmemorando su vuelo al cosmos. Y acabamos de enterarnos de que su locura va a ser determinada cuando la sobrina lo sorprende echándole tierra a puñados a la mazamorra que se disponía a comer. Desde su ingreso en el manicomio de Bermejal, lugar que recibió este nombre por las barrancas coloradas donde se levantó el nuevo manicomio, su vida se deslizó apaciblemente por entre los círculos de locos reincidentes en medio de aullidos, espumarajos, blasfemias, risotadas de hiena en plenilunio, extraviado en los espejismos de la tierra de la soledad, asediado por extrañas visitaciones, médicos vestidos de blanco, odaliscas descalzas de ajorcas cantarinas, poetas de barbas fluviales, ángeles ligeros de ropa. Empezó a escribir en verso la historia del mundo desde los primeros 6 días en resmas de pliegos cargados por una recua de 14 mulas, agobiadas de crímenes y adulterios, traiciones y guerras. Ante el mundo de la vigilia tenía trazas de pordiosero. El reino de sus sueños, en cambio, haría palidecer de envidia a un príncipe. En junio fue a visitarlo un mago que aún no había cumplido 20 años. Ese mago se llamaba Melitón Rodríguez y plantó delante del poeta anciano un curioso armatoste. Se escondió debajo de un trapo negro y provocó un deslumbramiento de espejos. Como resultado de aquel acto de prestidigitación queda la imagen más célebre de nuestro poeta Epifanio Mejía, parafraseada por el pincel de ese otro mago, el maestro Francisco Antonio Cano, aunque tan solo el busto, y después de cuerpo entero por el maestro Sergio Sierra, en la que el poeta, plantado al otro lado del tenue epitelio de bromuro de plata, mira entre incrédulo y burlón a quien lo mira, como el sabio que, habiendo contemplado el fogonazo del sol sobre un lago, se esfuerza por reconocer las sombras proyectadas por una lámpara en el fondo de una gruta. Cargado de revoluciones, genocidios, guerras mundiales, llegó a Medellín el nuevo siglo a bordo del ferrocarril de Amagá, obra faraónica amasada con sudor y sangre. Epifanio, que en su juventud había conversado con veteranos que habían estrechado la mano del legendario general José María Córdoba, se despidió de este mundo con una poesía dedicada a su único paseo en ferrocarril, balbuciente, plena de sesgadas alusiones a personajes del Romancero y la Epifanía de Emaús, rica en ritmos extrañas, incantatoria y sorpresivamente contemporánea al mismo tiempo. Al anochecer de un jueves, una pálida aparición, no se sabe a ciencia cierta si hombre o mujer, se apersonó junto a su lecho y, tomándolo de la mano, lo condujo hacia comarcas de verdes praderas y fuentes tranquilas, sin que el poeta, por suerte, llegara a sospechar que su cauce amado acabaría, el tronco herido, dispersas por el suelo flores y hojas, abatido por el hacha de sus mayores. Una biografía posible escrita por Humberto Barrera Orreco. Cuando
por la tarde y ella me dijo que me quería cuando florearan los arrayanes. Después florearon las azucenas, las clavellinas, las realidades. Fueron floreando todas las matas y no florearon los arrayanes. Que iba para el alto, la vi de ella sin saludarme, me fue diciendo, sabes negrito, que ya florearon los arrayanes. Hoy ya está muerta la pobrecita, murió un domingo ya por la tarde, y en la montaña todos los años siguen floreando los arrayanes. Y comenzamos la lectura de algunos de sus poemas. Este es Medellín visto desde Pan de Azúcar. Medellín visto desde Pan de Azúcar. Cerremos los ojos para oír este poema. Qué alegría y mirar al Medellín del siglo XIX. Qué dicha ese Medellín del siglo XIX. Vamos a mirarlo de nuevo por los ojos de nuestro poeta. Medellín visto desde Pan de Azúcar. Dedicado a mi amigo J.M. Rodríguez. Es una tarde apacible, tan fresca, limpia y serena, cual la primera azucena que brotó en el bello Edén. El sol, siguiendo su curso, muestra sus rayos brillantes y en su centro de diamantes gotas de sangre se ven. Por los anchurosos cielos vagan las celestes nubes, como alas de querubes dispersas sobre la mar. La brisa, en sus blancas alas, va conduciendo el aroma que de la flor de la loma tomó festiva al pasar. La brisa en sus blancas alas va conduciendo el aroma que de la flor de la loma tomó festiva al pasar. Mis ojos, llenos de gozo, miran un valle florido. Por los placeres mecido por el amor. Un Edén, un paraíso, hermoso jirón del cielo, que Dios arrojó a este suelo para alivio del dolor. Eso eres tú, rica tierra, de Colón, flor deliciosa, los perfumes de esa rosa, eso eres tú, Medellín. Por ti entonaré mi canto, por ti pulsaré mi lira, porque mi alma no suspira, mecida allá en tu jardín. Por ti que guardas los goces más puros y verdaderos, por ti que arrullas luceros bajo el ala del placer. Son tus hermosas mujeres de América las estrellas, vírgenes, puras y bellas, como la primer mujer. Sus labios son las corolas de las más fragantes rosas, y en sus mejillas hermosas solo hay tinte de pudor. Cada cual lleva en su pecho
de caridad la azucena. Cada cual vive serena bajo el árbol del honor. De aquí, de este inmenso cerro, yo contemplo tus llanuras, miro tus frescas verduras como esmeraldas lucir, y en cada flor que la tierra brota para darte grano, mis ojos ven en tu arcano, ¿sabes cuál? Tu porvenir. De aquí miro tus arroyos como lucientes diamantes, como las aguas brillantes que Dios le mandó al Jordán. Y ese río silencioso que sin detenerse rueda, cual blanco fajón de seda tendido en la inmensidad. Me arrepiento de haber osado cantarte, de haber querido pintarte sin colores ni pincel. Bardos tienes que inspirados te regalarán cantares y regarán de azahares tus campos limpio vergel. ¡Ay, qué hermosura! Qué hermosura cuando dice que esas brisas, la brisa en sus blancas alas va conduciendo el aroma que de la flor de la loma tomó festiva al pasar. No sé qué me pasa con el poeta Epifanio Mejía. ¿Por qué lo quiero tanto? Yo no lo sé. Leámosle Hoy cumplo 20 años a mi madre. Se fueron, se ocultaron, se perdieron las horas deliciosas de mi infancia. Volaron cual la efímera fragancia que arrebata de un soplo el huracán. Se fueron esas horas, se perdieron cual se pierde la espuma en las ondinas, cual se pierden las brisas matutinas que se anuncian, que llegan y se van. Rodaron como témpanos de nieve, los unos tras los otros, mis 20 años, trocaron mi placer en desengaños, mi dicha y mi contento por dolor. Todo lo cambia el tiempo. Así la Virgen cambia en esposa y bondadosa madre, el débil niño en cariñoso padre, la linda joven en caduca flor. La mansa brisa en borrascoso viento, la virgen tierra en lodazal fangoso, la limpia fuente en arenal pedroso, la vida en muerte, la discordia en paz. Todo empujado por el fuerte brazo, por ese ser tan grande cual él mismo, por ese ser de todo ser primaz. Ayer abrieron su corola hermosa las bellas flores del vergel florido. Hoy en el mar del silencioso olvido duermen un sueño que será eternal. Ayer alzaron su orgullosa frente los 1000 palacios hasta el alto cielo. Hoy, dispersados en remoto suelo, se hallan los restos de su Alteza Real. La férrea mano del caduco tiempo abre sus puertas de cristal dorado y hay un ángel allí, guardián sagrado, que dice a todo ser: pasad, pasad, pasad la juventud, la edad madura, la niñez, la inocencia y la belleza, las glorias, el poder y la grandeza, todo es en confusión. Andad, andad. Vosotros, los que fama conseguisteis, matando sin piedad vuestros hermanos, pasad con rigidez, ved los arcanos que guarda la terrible eternidad. Vosotros, los que ansiosos recogisteis el llanto del mendigo abandonado, pasad con lentitud, perded cuidado, que allí hallaréis la dicha y la verdad. En ese ser que vino de los cielos, a redimir con sangre, gota a gota, la triste humanidad que oscura, ignota, rodaba en los abismos del dolor. En ese ser eterno y bondadoso, que con solo mirar formó lo creado, que da el castigo al infernal pecado y a la virtud el premio de su amor. 20 años solo han pasado de mi existencia penosa por esa puerta grandiosa que acabo de describir.
¿Quién sabe si un solo instante, 10 lustros, un mes o un año, me guarde ese gran peldaño que llamamos porvenir? Ese ser oculto siempre, bajo el palio azul del cielo, y que otro ser, su ancho velo, va alzando con lentitud. El tiempo, engañoso bardo, divulgador de las cosas, que ofrece a la vida rosas y después un ataúd. 20 años ha que mis ojos vieron las luces primeras, esas brillantes lumbreras que hallé contento al nacer. Cuando mecido en los brazos de ti, mi madre querida, tus besos me daban vida, como tu ser me dio el ser. Sin sentimiento yo entonces tus caricias me eran hielo. Hoy las miro como un cielo a quien debo venerar. Hoy, cuando sé que tú fuiste la dueña de mi existencia, te amo con vehemencia con que te debo adorar. Te adoro, como a ese Padre con quien partiste tu vida, más que a la luz escondida de benigna libertad. Te adoro como adoramos al Dios que habita en el cielo, más que el mendigo al consuelo de la excelsa caridad. Como ama la vida el hombre, que en desierto, mar, a solas, con el vaivén de las olas, mira su góndola hundir, y después calma los vientos quedando la mar serena, y cambia la triste escena de la muerte en el vivir. Si en pago de los desvelos de ti, que de ti, madre querida, pudiera darte la vida al terminar mi canción, yo vertiera gota a gota la sangre que siento helada, hasta dejar disecada la fuente del corazón. Pero los tiernos afanes, las caricias amorosas y las horas tormentosas que tú pasaste por mí, aunque en mis venas hubiera, en vez de sangre, 1000 vidas, nunca se vieran cumplidas, dándolas todas por ti. Lleno de dicha y contento, bajaré a la oscura tumba, si oigo que tu voz retumba en mi muerto corazón, si siento en mi helada frente de un beso tuyo el rocío, si envuelto en el llanto mío se va tu llanto al panteón. Epifanio Mejía, a sus 20 años, dedicado a su madre. Despide nuestro programa este poema de Epifanio Mejía, Las hojas de mi selva, tan maravillosamente musicalizado, en homenaje a su memoria. Las hojas de mi selva son amarillas, verdes rosadas. ¡Qué hojas tan lindas, querida niña! ¿Quieres que te haga un nido de aquellas hojas? Las hojas de mi selva son amarillas, verdes rosadas. ¡Qué hojas tan lindas, querida niña! ¿Quieres que te haga un nido de aquellas hojas? Selva penetran del sol los rayos, mariposas azules pasan volando sobre sus alas, llevan siempre el rocío de las mañanas. Angostos caminos de tierra y hojas, pasan negras hormigas,
unas tras otras para sus casas llevan verdes hojitas en sus espaldas. Los altivos monarcas en sus palacios con diamantes adornan sus lindos cuadros. Niña se libre, niña se libre, busca siempre la choza del más humilde.